Si estás pensando en lanzar un nuevo podcast y todavía no sabes cómo titular el proyecto, te recomiendo que escuches el capítulo de hoy porque traigo unas cuantas herramientas que pueden ayudarte en este sentido. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Empieza un nuevo día 15 de octubre, ni más ni menos, miércoles concretamente, y por ello traigo un nuevo tema para los amantes del podcasting. Yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida al capítulo 1239 de Al otro lado del micrófono, un metapodcast que vive y respira audio que realizo desde EOB Productora cada día, bueno, de lunes a viernes. El pasado 30 de septiembre me llegó una nota de prensa a través de PodNews de un nuevo servicio. Yo creía que era muy novedoso y único en el mercado y que, bueno, a ver, es novedoso, pero no es tan único como a mí me parecía. Veréis, os pongo en contexto. La nota de prensa llegaba de parte de Buzzsprout, una de las grandes compañías de podcasting de origen estadounidense, que lleva ni más ni menos que desde 2009 y que ha ayudado a cientos de miles de creadores de podcast y sigue ayudando a muchos de estos miles de creadores de podcast con multitud de servicios, con alojamiento, distribución, estadísticas, herramientas de edición, plugins, audiogramas, integración con otras compañías del sector, bueno, en fin, una empresa de podcasting como Dios manda, ya sabéis, una de las grandes. En ella, en la nota de prensa, anunciaban un nuevo servicio gratuito para generar nombres para nuestros podcasts y decía lo siguiente. El Podcast Name Generator de Buzzsprout solo genera ideas de títulos atractivos para nuestros podcasts. Perdón, no solo genera ideas de títulos atractivos para nuestros podcasts, sino que también compara cada idea con Podcast Index para mostrar los títulos que son únicos frente a los que ya están en uso en tiempo real. O sea, que cuando tú le pides nombres propios para tu podcast, revisa que no estén creados ya o que no estén cogidos ya. Elegir un buen nombre para tu podcast no debería llevarte días de brainstorming o de lluvia de ideas, y así lo decía Alban Brook, director de marketing de Buzzsprout. Cuéntanos de qué trata tu programa y nuestro servicio te sugerirá nombres de podcast fáciles de recordar y buscar, y te informaremos cuáles son los que son únicos hasta el momento para que puedas lanzarlo con total confianza y la gente no se confunda con otros podcasts. Veréis cómo funciona este servicio. Solamente tenemos que introducir la descripción de nuestro podcast o de nuestro futuro podcast con el tono y el formato, si así lo deseamos, para que el generador de nombres nos ofrezca una docena de sugerencias personalizadas con nombres que se adaptan a nuestro concepto. Estas ideas están optimizadas para una mayor claridad, para que se memoricen mejor y lo que ellos llaman, tienen una prueba de radio o una prueba de locución, o sea, que sean nombres fáciles de pronunciar, fáciles de deletrear y, lo más importante, fáciles de buscar después de escucharlo en nuestro podcast, que tengamos un nombre claro y que sea fácil de recordar. También nos ofrece la comprobación de disponibilidad. Cada sugerencia se etiqueta como única, en el caso de que lo sea y no se haya encontrado una coincidencia exacta en PodNews, que ya esté en uso, si es que se ha encontrado una coincidencia exacta, buscándolo en Podcast Index, y se trata de Podcast Index, una de las mayores bases de datos de podcast a nivel mundial. Es que esto me estaba leyendo aquí, digo, ¿por qué hay un enlace aquí? Solamente nos prometen iniciar nuestro podcast con un solo clic, y que claro, es que aquí es donde viene la gracia de que este servicio nos lo ofrezcan desde Buzzsprout, y es que solamente tenemos que elegir el nombre, dar el clic a ese nombre y automáticamente ya comienza nuestro podcast, como no, en Buzzsprout con este título que nos han ofrecido. Aquí es donde entra, ¿no?, pues la imagen de marca o el branding que han hecho con esta herramienta para que sea en Buzzsprout donde creemos el podcast gracias a los nombres que nos ofrece este Podcast Name Generator. Y es que, como decía en la introducción, esta herramienta es novedosa porque no tiene mucho tiempo, pero no es la única, ya que, veréis, cuando apunté en el Notion la idea para realizar este capítulo, yo simplemente le puse de título Podcast Name Generator y no me había acordado que dentro de la descripción había apuntado el link a la nota de prensa de PodNews, y cuando he ido a preparar el guión del capítulo y me he puesto a buscar en Google Podcast Name Generator, he dicho, va, pero si es que hay muchos
Podcast Name Generator. Tanto es así que he encontrado al menos otras 4 opciones de otras 4 compañías que tienen directamente una herramienta igual, con el mismo nombre, Podcast Name Generator, que vienen desde Podpage, desde Castos, desde Bimli y desde Flowhunt. Pero hay que decir que no todas son tan completas como la de Buzzsprout, que es muy interesante esto de que te busque los resultados en Podcast Index para, bueno, pues para asegurarte de que el nombre que te ofrece no está cogido. Todas, más o menos todas, te ofrecen lo mismo, ¿no? Dime de qué va tu podcast, cómo lo quieres hacer, en qué tono. Me voy a entrar en la página de Buzzsprout porque aquí quería leeros cómo hay que insertar el nombre, ¿no? Te dicen, cuéntanos sobre tu podcast y ponen el ejemplo. 2 amigos revisan casos criminales de la década de 1990 que escucharon por primera vez cuando eran niños, narrando los hechos a partir de archivos y contrastándolos con la cobertura mediática sensacionalista. Este es un ejemplo que debemos escribir nosotros y luego debemos elegir el tono de que va a tener el podcast, por ejemplo, tono relajado, tono grave, educativo, inspirador, divertido o tenso, y luego además un formato. Puede ser que sea una persona sola, que sean entrevistas, una mesa redonda, noticias o un podcast narrativo. Esto más o menos lo tienen todos, ¿no? Oye, indícame más o menos el tono y descríbemelo, pero lo de buscar en Podcast Index, por eso me ha gustado mucho más la forma de Buzzsprout, más que la de Podpage, la de Castos, la de Bimli, y la que menos me ha gustado es la de Flowhunt, que directamente es que esto es igual que preguntarle a ChatGPT. Aquí te ponen una parrafada de un montón de cosas, pero esto es una página de inteligencia artificial que dentro de sus multitud de servicios tiene un servicio de podcast, pero que esto mismo lo puedes hacer tú con ChatGPT. Por eso, mi recomendación es que, bueno, pues juguéis un poquito con estas 5 herramientas, ¿no? A ver qué os ofrecen cada una de ellas y que incluso suméis los resultados a vuestro propio ChatGPT con la descripción que le estamos pasando a estas herramientas y que entre todas pues hagáis un pequeño brainstorming. Yo, usando la inteligencia artificial, raro es el día que me quedo con la primera opción que me da. Ninguna herramienta, ni ChatGPT ni ninguna. Siempre juego un poquito con ella para, bueno, pues para ver qué me sugiere, para ver qué me ofrece, y luego ya refinando un poquito las opciones que me da, pues ahí ya tomo mi decisión. Y aquí encima, si tenemos 5 herramientas distintas, 6 si contamos a ChatGPT, pues yo creo que, hombre, que lo tenemos muy muy fácil a la hora de encontrar el nombre ideal de nuestro podcast. Lo que pasa que sí que os recomiendo buscar en Podcast Index, que el podcast que os ofrecen no esté cogido ya, o al menos ese nombre, ¿no? Pero bueno, para más información sobre estas 5 herramientas y sobre la nota de prensa de PodNews, os recomiendo pasaros por las notas que acompañan este capítulo o entrar en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com, y desde allí podéis escuchar cualquiera de los episodios anteriores y también acceder a los canales de la comunidad en Telegram o WhatsApp, suscribiros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito y descubrir todas las formas de colaboración o patrocinio disponibles para apoyar este proyecto de Metapodcast Diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.